Okay, one more time from the top. 6 beats, all right? 1, 2, 3, 4. 1, 2. All That Jazz de Bob Fosse inicia con un tosido. Joy Gideon, interpretado por Roy Scheider, es coreógrafo, director de musicales y películas, una biografía que escribiría el mismo Fosse. Gideon es su alter ego, un hombre que inicia su día tosiendo y se imagina hablando con una versión de la muerte concebida en un cabaret. All That Jazz es la historia sobre la rutina de un artista, su agonía y sus trances mortuorios. To be on the wire is life. The rest is waiting. That's very theatrical, Joe. Yeah, I know. Did you make it up? I wish I had. You like it? Well, it's all right. It's showtime, folks. Estamos ante una película que funciona como testimonio de un director presintiendo la muerte y a propósito concientizando su convivencia con la autodestrucción, acto o personalidad que de hecho lo ha definido como el artista que es. All That Jazz podría digerirse como una película de despedida, el testimonio de un desahuciado. Pero antes de esto, vamos a lo que se presenta a continuación. Esta película no solo es un panorama, un testimonio personal, es también un panorama a una rutina artística, el de los bailarines, ello a partir de esta audición, lugar en donde los cuerpos de los aspirantes son presa de la ansiedad, las dudas o el severo juicio del experto. En otras palabras, estamos ante una fábrica que convoca a una comunidad dispuesta a autodestruirse, individuos aptos a caminar por esa cuerda floja para cruzarla o simplemente morir. Para Fosse o Gideon, tal como lo define en esa alucinación frente a la muerte, el ser artista es un oficio de riesgo. Ese es el lado real de una pasión que crea ficciones, fantasías o ilusiones. En All That Jazz, nada es espectacular tras los bastidores o lo que sería el antes del espectáculo. La audición, por ejemplo, como un escenario de duro trabajo, lleno de nerviosismo, negociaciones, productores que te miran, la familia que te extraña desde la distancia. El antes del espectáculo es una etapa plagada de fiscalización. El cuerpo, eso que se explota en el baile, deja de pertenecer al dueño para ser más bien fuente de goce para un jurado o espectador. Desde cierto punto de vista, el acto de bailar es perder tu condición real para convertirte en ficción. El hecho es que ese cuerpo que danza no deja de ser orgánico, o sea, estar sujeto a lo perecible. En ese sentido, Fosse o Gideon podrán ser maestros en su oficio, grandes constructores de ficciones, pero siguen siendo simples mortales, al menos cuando dejan de producir o inventar. Y aquí viene lo fascinante de All That Jazz, película en donde un moribundo no deja de imaginar, inventar, representar. Cuando no dirige o no hace el amor, se imagina representando algo. Sus pensamientos, miedos y sueños son musicalizados, es decir, la ficción no descansa en la mente de este artista. De ahí por qué éste se entrega a la muerte. Gideon está decidido a abandonar por completo el terreno real para inmortalizarse en el terreno de la ficción o el de la representación artística. Bob Fosse realiza su obra maestra, una película metaficcional, porque él se representa en esta y a su vez vemos a su protagonista representando su vida, en donde incluye su tránsito hacia la muerte. Es el lugar al que no le teme, pues ya su cuerpo se ha acostumbrado a sufrir a fuerza de un oficio que te acostumbra a ser juzgado.